Segunda parte de diagramas de Lewis. Ahí creo que hizo un poco más de foco el celular. Tenemos 4 tipos de uniones covalentes. Las uniones covalentes se caracterizan por presentar una variación de electronegatividad menor a 1,7. Suelen darse, o lo más habitual es que se dé entre elementos no metálicos, donde, como los no metales tienen alta electronegatividad, atraen mucho sus electrones, nadie quiere perder. Entonces terminan compartiendo electrones. El concepto de compartir en la unión covalente es muy importante porque implica que ninguno de los elementos pierde electrones, sino que va a haber electrones, dentro de los externos siempre, que a partir de ahora no van a pertenecer a un solo átomo, sino que se van a compartir, son los electrones de enlace. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos. Dije que son 4 tipos. Primer ejemplo, el caso del agua. De nuevo, calculé la variación de electronegatividad, como vimos en el video de unión iónica. En este caso, 1,24 me da la variación entre el oxígeno y el hidrógeno. Esto resulta menor a 1,7, por lo tanto estamos en unión covalente. Sabemos que el hidrógeno y el oxígeno son elementos no metálicos. El hidrógeno tiene un electrón externo y el oxígeno tiene 6 electrones externos. Recordemos que según la regla del octeto, las partículas van a lograr la estabilidad mediante una unión química de forma de que adquieran la distribución electrónica del gas noble de número atómico más cercano. Eso significa que el hidrógeno va a ser estable cuando, de alguna forma, adquiera un electrón más, tiene 1, va a querer adquirir un segundo electrón porque de esa manera se asemeja al helio. Nunca vamos a ver al hidrógeno rodeado de 8 electrones, jamás en la vida. Entonces, empecemos acá. El hidrógeno tiene un electrón. Por lo tanto, para parecerse al helio y tener 2, necesita que el oxígeno le comparta 1. El hidrógeno ya queda con 2, está feliz y contento. Ahora, ¿qué pasa con el oxígeno? El oxígeno tiene 6 electrones, pero tengamos en cuenta que las uniones covalentes, casi todos los tipos, son uniones recíprocas. ¿Esto qué significa? Que si el oxígeno le compartió un electrón al hidrógeno para que el hidrógeno alcance la estabilidad, el hidrógeno también tiene que compartirle un electrón al oxígeno para que el oxígeno pueda ir alcanzando su estabilidad también, porque todavía no tiene 8 electrones externos. Recordemos que el oxígeno se va a querer parecer al neón, que es su gas noble más próximo. Ahora, estos 2 electrones que vemos acá son los electrones que permiten la unión entre hidrógeno y oxígeno. Son los electrones de unión. Estos 2 ya no son este del hidrógeno y este del oxígeno. Ahora estos 2 son de ambos elementos. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula del agua? Que el oxígeno necesita unirse a 2 hidrógenos. Por lo tanto, acá voy a agregar el segundo átomo de hidrógeno, donde va a pasar lo mismo. El hidrógeno tiene un electrón, necesita que el oxígeno le comparta 1, ahí queda con 2, y acá vemos los 8 electrones. Ahora, 2 cosas. En primer lugar, entre hidrógeno y oxígeno se comparte un par de electrones. Este par de electrones es lo que llamamos unión covalente simple. Por lo tanto, en el agua tenemos 2 uniones covalentes simples, porque entre este oxígeno y este segundo hidrógeno también se comparte un par de electrones. Esto de acá es el diagrama de Lewis. Ahora, es muy común, o es habitual, que para la unión covalente se utilice no solo el diagrama de Lewis para representar los enlaces, sino que también se utiliza lo que se llama fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada es una simplificación de los enlaces donde se representan los símbolos igual que en el diagrama de Lewis, HOH, HOH, pero los electrones de unión se representan por medio de guiones. Un guión por cada par de electrones. Este guión está representando la unión covalente simple. Por lo tanto, acá también. Esto es unión covalente simple. En este caso, del monóxido de azufre, volví a calcular la variación de electronegatividad, da menor a 1,7, estamos en unión covalente.
Tanto el azufre como el oxígeno son no metales, son del mismo grupo de la tabla periódica, así que ambos tienen 6 electrones externos. Si planteáramos lo que vimos recién, unión covalente simple entre el azufre y el oxígeno, vemos que ninguno de los dos átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ninguno de los dos llega a 8. Por lo tanto, el tipo de unión covalente que vimos recién no sirve. Entonces, pensamos. Oxígeno tiene 6 electrones externos. Necesita que el azufre le comparta 2, porque con esos 2 el oxígeno va a llegar a 8. ¿Sí? Ahora, todos estos electrones son del oxígeno, los propios y los ajenos. Ahora, dijimos que las uniones covalentes tienen que ser recíprocas. Vos me compartís 2, yo te comparto 2. Por lo tanto, el oxígeno también le va a compartir 2 electrones al azufre, quedando también el azufre con 8 electrones. No sé si se llega a apreciar ahí. Como entre el azufre y el oxígeno comparten 4 electrones, 2 de cada uno, esto se llama unión covalente doble. Y esto es el diagrama de Lewis. En la fórmula desarrollada, lo que hacemos es escribir nuevamente las letras, los símbolos de los elementos, y escribimos un guión por cada par. Un par es este, otro par es este. Y corto el video acá, vamos por la tercera parte.